Por fin se proyecta la nueva adaptación del mítico personaje mitad hombre, mitad dios Hércules, protagonizada por Dwayne Johnson, y todos los detalles, desde luego, los tiene aquí Carlos del Río. Gracias, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Pues muy bien, esperando. ¿Qué? ¿Te gustó o no te gustó? Dwayne Johnson, The Rock, ¿no? En Ok. esta película, en esta nueva versión, efectivamente ha habido docenas y Sí. docenas de versiones de este que es un gran personaje de la mitología griega, retomado por los romanos y que ha sido fruto de numerosas versiones cinematográficas, televisivas también. Y como decía Brett Ratner, el director de esta nueva versión, es posiblemente el primer superhéroe de la historia de la humanidad, ¿no? Es un personaje en el que se han basado muchos otros. Sí, y con todo este back, con todas estas versiones, con ese título de ser quizá el primer superhéroe, ¿cómo por qué tantos años después tendríamos que ir a verla? No, bueno, porque quizás cada una de estas películas nos ha traído cosas distintas. Esta en particular me parece que trae algo muy interesante, y es que está basada en una serie de historias gráficas de cómics de Steve Moore, donde lo primero que hace este hombre es desmitificar a Hércules. El mismo Hércules no cree que sea hijo de Zeus, no cree que es un semidios, es un mercenario que gracias a la fama que ha logrado, él se vende al mejor postor, y todas las proezas que puede hacer no las hace solo, sino que está cobijado por un equipo de personas que le ayudan tras bambalinas para lograrlo, ¿no? Me parece que desde ahí ya tenemos un tono distinto, que fíjate que le sienta muy bien al director Brett Ratner tomarse con ligereza al personaje en una película más de corte familiar. Sí hay grandes batallas, es una película épica, yo diría que un poco chapada a la antigua en lo que tiene que ver con el recurso de miles de extras para ciertas escenas, donde están recurriendo a sets reales en lugar de apoyarse en la tecnología de animación por computadora, y creo que eso es una cosa muy interesante. Yo le decía, tuvimos una entrevista con el director Brett Ratner que estuvo aquí en México, y le decía yo que a mí me trasladó, ya acabó la película y yo dije, parece que la vi en mi infancia, cuando veía yo las repeticiones de Ben-Hur, veía las repeticiones de otro tipo de películas como Espartaco, donde veías que efectivamente los cientos o miles de personas que estaban allí, ahí estaban, se filmaron, no fueron agregados después digitalmente. Me parece que ese es un mérito que tiene la película en este género que en Hollywood se llamaba de espada y sandalia, ¿no? Yeah. Todas estas películas épicas de esa época, de la mitología romana o de historias griegas y demás, eran las películas de espada y sandalia. Aquí le diríamos tal vez de fierro y chancla, ¿no? Pero, fierro y chancla. Oye, pero bueno, combinándolo con esta capacidad digital, pues cobra... Sí, Tiene lo combinan, una textura pero distinta, ¿no? lo hacen en ciertos momentos. Por ejemplo, las grandes épicas, las grandes labores, los grandes trabajos, los 12 trabajos de Hércules que se cuentan en retrospectiva, ahí es donde entra esta cuestión de la imagen generada por computadora con grandes bestias o monstruos con los que pelea, ¿no? Me parece que en lo demás está padre que justamente nos lo presenten de esa manera. Y creo que The Rock hace un buen papel, era algo Sí. que él siempre quiso hacer. Él lo dice, que desde que llegó a Hollywood, él decía, ¿quién va a ser Hércules? Yo puedo ser Hércules, porque claro, el prototipo del hombre fornido, que así sucedió en todas las versiones anteriores con las personas que lo interpretaron, venían del fisiculturismo, o en el caso de este hombre, de la lucha libre, ¿no? Y hay que tener unos cuerpos excepcionales y espectaculares para poder interpretar a este personaje. Brett Ratner es el director de Hombre de Familia, de la trilogía de Rush Hour, que aquí se llama Una pareja explosiva, y tiene una película de X-Men que es la 3, que es la menos afortunada de todas. Hizo Dragón Rojo, que es una variación interesante del personaje de Hannibal Lecter, ¿no? Una especie de precuela del Silencio de los Inocentes. Tiene una filmografía interesante, y en todas estas, en muchas de estas historias, el elemento de la amistad como vínculo familiar está allí presente, más un sentido del humor que él le añade a esta película. Entonces estás viendo la película y además cuenta con un reparto interesante. Además de The Rock, se trae a dos señorones impresionantes de una gran trayectoria en el cine, en el teatro, allá en el Reino Unido, que son John Hurt y también Ian McShane. Ian McShane me parece que está espectacular en la película. Él es un hombre que en esta cinta es una especie del elemento humorístico, es el vidente que está seguro de que sabe cuándo va a suceder su propia muerte, que tiene visiones y sabe qué cosas van a pasar, pero no las puede interpretar bien, y me parece que es un recurso interesantísimo que un hombre de su trayectoria, que ha tenido personajes poderosos, fuertes, brutales literalmente, sea ahora el que nos brinde esta parte de la comedia bien aplicada. Bien aplicada, y además, bueno, sí, ciertamente esta parte
digital, ¿no? Donde se conciben cosas que pues quizá en un set no podríamos, como el derrumbe de esta colina con la construcción esta antigua Ajá. arriba y demás. Son cosas que nos aproximan muchísimo. Pero definitivamente tú no la aconsejas solamente para niños, ¿no? No, es para la familia. La Claro. verdad, yo me la pasé muy divertido. Era una película que no me la esperaba. Yo dije, China, a ver qué vamos a ver. Y wow, salí divertido, entretenido. No es ninguna obra maestra, por supuesto, pero me parece que es una película cumplidora para la taquilla. Una nueva versión de este personaje. Te digo, insisto yo, no sé si por ahí vimos ya imágenes de cuáles eran los cómics originales en los que está basado, de Steve Moore. El cómic, ahí están, mira, ahí lo tenemos. El cómic es mucho más rudo, es mucho más fuerte, pero tiene esta parte de que efectivamente Hércules no se cree semidios y está aprovechando su fama para venderse como mercenario. Y viene justamente de estas historias de Steve Moore en las novelas gráficas, las guerras de Tracia, ¿no? Que además no ocurren en Grecia, sino en los mundos bárbaros. Creo que es una muy buena opción dominical de Para estas películas toda la familia, palomeras, ¿no? Sí, claro. familiar. Y con buenas batallas, buenos momentos en la cuestión que tiene que ver con estos movimientos de cientos y miles de personas a caballo, corriendo, peleando y demás. Divertidos saldremos entonces. Así es. Carlos, muchísimas gracias. No, al como siempre. contrario, Mario. Gracias también a usted. Sigue en Efecto Noticias.